comienzo a presentar. No sé, en realidad nunca he presentado en Meet, pero creo que debe ser sencillo. Sí, claro que sí, doctora. Si gusta usted ya empezar a presentar, nada más aquí le aparece el botoncito de presentar ahora del lado derecho en la parte inferior de la pantalla. Ok. Y bueno, le Y agradezco mucho su presencia. Dígame. no, ya está, solo con pantalla completa, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, nada más como introducción a esta sesión de sinapsis por aquellos que no hayan estado con nosotros antes. En esta actividad nosotras nos vamos a centrar en analizar el artículo, tanto su contenido como la parte estructural de qué es lo que tiene un artículo de revisión. Y bueno, pues vamos a dejar que la doctora nos presente este tema. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues déjenme nada más. Empieza a presentar, ok. Pues escogí este artículo realmente porque las partes más importantes que ahora me parecen de muchas patologías tienen mucho que ver con microbiota. Probablemente ustedes en el área médica o desde el área como de la práctica clínica, la parte de microbiota o el enfoque a microbiota aún no lo vean tan cercano. Sin embargo, pues bueno, el día de hoy les quiero hacer ver la importancia del estudio de la microbiota, sobre todo en este tipo de pacientes. Vamos a hablar un poco de la parte inmunológica, sí, y de los mecanismos de retroalimentación entre microbiota y sistema inmune, que son muy importantes, pero pues obviamente todo dentro de la patología del cáncer. Entonces, bueno, el artículo se titula Modulating the Microbiome to Improve Therapeutic Response in Cancer, la modulación del microbioma para mejorar la respuesta terapéutica en cáncer. Este es un artículo que salió en 2019, es un Lancet Oncology, y si se fijan, todos los autores que aparecen por aquí del artículo pertenecen a departamentos diferentes, ¿no? Unos del Centro Médico de Estudio de Melanoma, otros del Departamento de Epidemiología, del Departamento de Oncología Quirúrgica, del Departamento de Medicina Genómica, pero pertenecientes al Centro McAnderson de Cáncer de la Universidad de Texas, que son realmente pioneros en muchas de las partes de estudio primario, digámoslo así, de cáncer. Entonces, pues bueno, en este artículo, que de hecho tiene un factor de impacto la revista muy alto, de 33.75, pues nos encontramos con datos de diferentes tipos, ¿no? Como es un artículo de revisión, como ustedes podrán darse cuenta, pues no es un caso clínico como tal, o sea, no vamos a hablar de un paciente, no vamos a hablar del enfoque directo de la patología en un caso específico, pero vamos a abordar diferentes aspectos que probablemente les sean prácticos a ustedes en el momento de tratar a un paciente con cáncer. Y obviamente me voy a centrar en muchos aspectos que tienen que ver con la nutrición, ¿no? Que es algo crucial en estos pacientes. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco. Por ahí decimos, o se dice mucho, que la dieta y el estilo de vida podrían prevenir hasta el 40% de los casos de cáncer, ¿no? Específicamente dentro del área de cáncer, pues bueno, ustedes sabrán que hay diferentes tipos de cáncer, unos más agresivos que otros, unos que tienen mejor pronóstico que otros, pero en todos los cánceres que ustedes piensen, generalmente el estilo de vida tiene una influencia importante, ¿no? Es decir, la parte genotípica o genómica del individuo tiene por ahí algo que ver, evidentemente, o sea, si hay un factor determinante, pero cuando nosotros incidimos en los hábitos de nuestros pacientes, podemos ver gran parte de la mejora o gran parte del pronóstico que queremos darle, ¿no?, a este paciente. Entonces, el día de hoy hablaremos un poco de la microbiota y su rol en la respuesta terapéutica en el cáncer, de los determinantes específicos de la microbiota, de las estrategias que generalmente se siguen para su modulación o para los cambios que se quieren seguir en cuanto específicamente a nutrición, y obviamente centraremos todo en la parte nutricional de nuestros pacientes, ¿no? Creo que algo muy importante de discutir un artículo, sobre todo cuando es un artículo de revisión, es entender los elementos de ese artículo que podemos aplicar en nuestra práctica, ¿no? O que nos van a ser de ayuda a la hora de enfocarnos ya en un paciente en específico. Entonces, bueno, pues comenzaremos diciendo que las respuestas de los diferentes tipos de cáncer, o que el cáncer como tal es una patología, pues bueno,
muy, muy diversa, ¿no? Que podemos encontrarnos con diferentes salidas, con diferentes inicios de la patología y evidentemente con diferentes pacientes que presentan esta patología. Como siempre, bueno, viéndolo desde el punto de vista de que estamos intentando individualizar lo más que se pueda nuestro tratamiento, pues bueno, hablaremos también de que hay cambios específicos en ese paciente, de que podemos aprovechar o que podemos, digamos que trabajar para que la patología se instaure de una manera lo menos nociva, digámoslo así, posible, ¿no? Aun cuando sabemos que hay tipos de cáncer frente a los cuales a lo mejor la alimentación no va a ser mucho. Sin embargo, pues bueno, no quiero que suene desalentador desde el inicio, más bien la perspectiva de estudio es que, bueno, cada ser humano pues tiene diferencias y que cada patología evidentemente va a ser diferente, pero obviamente hay mucho que se puede hacer. Como ustedes ya lo saben, desde que se termina de discutir todo este gran proyecto que es el proyecto Genoma Humano, pues se empieza también a trabajar sobre los genes que están dentro del individuo, pero que no pertenecen del todo a él. Me refiero exactamente a este conjunto de microorganismos que encontramos por ahí poblando y conviviendo con las células del organismo humano, ¿no? Y entonces vamos a hacer alusión a este término microbioma cuando hablemos de los organismos que viven dentro del individuo y hablemos también específicamente de los genes, pues de los cuales se logra entender a todos estos organismos, y hablaremos de microbiota cuando solamente estemos teniendo en cuenta a los organismos como tal. Cabe destacar antes de seguir que dentro de esta microbiota, como ustedes ya saben, no solamente existen bacterias. Si bien las bacterias son de las especies más estudiadas dentro de este conjunto tan grande de microorganismos, pues bueno, tenemos una gran cantidad de especies, por ejemplo, de virus, tenemos protozoarios, tenemos algunos parásitos por ahí que forman parte importante del microambiente. Y obviamente también no podemos sesgarnos solamente al tracto digestivo. Tendríamos que hablar de un microbiota así específico de diferentes sitios de los que intentemos, digamos que discutir, ¿no? De un microbiota pulmonar, hablamos de otro intestinal, de otro cutáneo, etc. Específicamente a nosotros, el día de hoy, pues nos va a interesar el microbiota intestinal, porque realmente hablamos de efectos directos o de cambios directos de la alimentación que afectan a estos organismos, ¿no? Y que tienen como mucho que ver con ellos. Pero bueno, ustedes en el momento en que piensen en microbiota, imaginen entonces que hay una gran diversidad de organismos en los diferentes nichos que ustedes consideren de un individuo. Es importante también, antes de comenzar, mencionar que en cuanto a la inmunología del cáncer, hay mucho que se ha estudiado ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, hacia 1957, Burnett y Thomas estudian lo que llamamos inmunovigilancia del cáncer. Es decir, cómo existen diferentes poblaciones o diferentes pues sí, linajes de linfocitos que participan en la vigilancia de alguna célula que haya sufrido transformaciones específicas, que a lo mejor esté sintetizando proteínas que no son las normales, ¿no? Digámoslo así, y que lo exprese a través de algo que nosotros llamamos complejo de histocompatibilidad de tipo 1. Recordemos que la mayoría de las células de nuestro organismo tienen moléculas del complejo de histocompatibilidad de tipo 1 y que pueden entonces expresar por ahí proteínas que estén sintetizando, fragmentos específicos, y otras células reconocer lo que está pasando en el microambiente, ¿no? O alrededor de ellas. Entonces, es evidentemente gracias a estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que las células o los linfocitos se pueden dar cuenta de que algo está mal en una célula. Hay una interacción específica entre el sistema inmune adaptativo y el sistema inmune innato, y realmente necesitamos que se vea o que se lleve a cabo esta interacción para poder enfrentar a estas células que pueden estar por ahí saliendo de los mecanismos de control normales y evadiendo estos mecanismos, ¿no? Pero que, bueno, sabemos que en algún momento el sistema los detecta e intenta, pues, crear algún mecanismo o intenta generar alguna respuesta para contenerlos. Hay un fenómeno igual que es bastante importante, que se conoce como la inmunoedición del cáncer, donde participan pues diferentes fases. Esto se describió
hace no tanto tiempo. Hay que recordar que la inmuno no es una ciencia tan antigua, ¿no? Es una ciencia que sufre constantes cambios y que se va, pues digamos que modificando con el paso de los años. Entonces, bueno, se hablaba de que había posibilidad de eliminación, de mantener el equilibrio, pero también de que algunas células de cáncer pudieran escapar a los mecanismos normales de contención del sistema. Entonces, bueno, entendemos que la patología del cáncer es una patología en la cual, si bien existen mecanismos que intentan contener a las células que están expresando algunas modificaciones específicas, hablando como de células neoplásicas, pues bueno, muchos de estos mecanismos no se llevan a cabo de la mejor manera. Hablando específicamente del cáncer y los cambios en microbiota, pues bueno, se han dado ya numerosos estudios donde se sabe que aun cuando sean otros nichos diferentes al tracto gastrointestinal, por ejemplo, aquí les presento a la piel, pues bueno, cambios específicos pueden tener efectos directos en la proliferación celular, en cambios y también en el favorecimiento de que ciertos oncogenes puedan expresarse, ¿no? Y entonces que algunos tumores o que algunas masas por ahí pues puedan aparecer. Estos cambios en la microbiota normal del sitio, pues bueno, los vamos a conocer como disbiosis y en general, les digo, han sido bastante estudiados en los diferentes, digamos que abordajes de patología oncológica, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de cáncer gástrico, de cáncer gastrointestinal, de cáncer cutáneo, de algunos cánceres en otras localizaciones. Y a la vez de que han estado estudiándose estos cambios, pues bueno, también se ha estudiado lo que sucede cuando nosotros modificamos algunos factores, digámoslo así, fáciles o factibles, como la dieta, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, les muestro uno de los últimos artículos donde se habla del efecto, digamos que directo, de la ingestión de fibra en ciertas poblaciones bacterianas específicas. Las poblaciones bacterianas, sabemos, tienen la capacidad de utilizar estas fibras y producir a cambio ácidos grasos que nosotros conocemos como ácidos grasos de cadena corta. Entonces, en general, esto se ha determinado que es un mecanismo positivo para el organismo humano y que mantiene la riqueza y la diversidad microbiana en, digamos que todo su esplendor. Sin embargo, frente a dietas occidentalizadas, como las dietas que muchas veces seguimos, ¿no?, ante diferentes escenarios de la vida, dietas que sean altas en grasas, sobre todo grasas saturadas, en azúcar, sobre todo azúcares simples, pues bueno, se dan cambios también muy específicos en estas poblaciones bacterianas, permitiendo que especies como enterobacterias o enterococos proliferen, creciendo, digamos, en número un poco mayor del deseado, ¿no? Y entonces modificando algunos parámetros absortivos o parámetros intestinales, como los son parámetros directos relacionados con inflamación y con permeabilidad, ¿no? Los cambios en la permeabilidad, evidentemente, permiten la entrada de patógenos o de bacterias que no son tan buenas y que pueden entonces formar parte o pasar a formar parte del microbiota de una persona. Entonces, tomando en cuenta pues todo lo anterior, este estado proinflamatorio que se genera en un individuo se ha relacionado con la aparición del cáncer. Esto lo iremos hablando en un momento, pero bueno, algo de lo que este artículo propone, este artículo de revisión, es precisamente evaluar los mecanismos de cambios en la microbiota relacionados con esta carcinogénesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos en esta imagen cómo se mantiene durante este periodo de eubiosis o de equilibrio en las especies bacterianas, pues una diversidad normal, un balance en citocinas proinflamatorias, antiinflamatorias, en células reguladoras, células T helper 17, incluso en células presentadoras de antígeno como las células dendríticas, en el equilibrio, por ejemplo, de mucosas, podemos observar por ahí a la barrera mucosa intestinal, a las uniones estrechas, a las capas de mucus, incluso a los anticuerpos básicos de mucosa, como lo son, aquí manejamos a la inmunoglobulina A. Y observamos del otro lado, o del lado contrario, a la disbiosis o al estado de desequilibrio de la microbiota, donde podemos ver cómo existe una baja diversidad en especies específicas
existe un medio donde hay preferencia de citocinas proinflamatorias, un desbalance en las células o en las especies celulares básicas de nuestro sistema inmune, incluso en la presentación de antígenos y en el efecto directo de células dendríticas o presentadoras que nos ayudan a la captación adecuada de estos antígenos, ¿no? Recordemos que específicamente en el intestino, pues bueno, hay gran cantidad de antígenos, no solo dietarios, sino también de diversos microorganismos que están llegando continuamente y que es gracias a las especies celulares, o más bien a las células del sistema, que pueden detectar cambios en antígenos o que pueden detectar antígenos que no son del todo favorecedores para el humano, pues bueno, que se pueden montar las respuestas específicas frente a estas partículas. En el caso específico del microambiente tumoral, pues bueno, también vamos a ver cómo estos cambios en la microbiota pueden afectar directamente disminuyendo las concentraciones efectivas de fármacos o incrementando diferentes cosas como, por ejemplo, especies que nos ayuden a controlar, por ejemplo, modificando la microbiota y ganando especies bacterianas que no sean tan dañinas, pero que no sean del todo favorecedoras al ser humano, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a cambios específicos que tienen efectos directos relacionados con el pronóstico de la patología. En estas disbiosis, específicamente, pues bueno, se ha abordado mucho, por ejemplo, el efecto directo de los cambios bacterianos en patologías como el cáncer gástrico y el cáncer colorectal. En el caso del cáncer colorectal o del cáncer de colon, pues bueno, se ha echado la culpa un poco a Fusobacterium nucleatum, que es una bacteria que normalmente adhiere y logra invadir la mucosa en estas condiciones, ¿no? O en la patología específica del cáncer. Ustedes conocen también a Helicobacter pylori, que tiene un efecto directo en el estómago, ¿no? Y que se ha hablado mucho tiempo de que una gastritis, por ejemplo, que no se trate, puede generar cáncer. Entonces, bueno, en los últimos años se ha estudiado bastante cómo estas bacterias que ya tienen una localización específica o un nicho específico, pues bueno, pueden generar cambios, pueden cambiar incluso su perfil de producción de toxinas o de sustancias que tienen alguna actividad y pueden empeorar o pueden modificar la prognosis del. Entonces, al final de cuentas, pues bueno, sabemos que estas bacterias específicas sí tienen una relación con la carcinogénesis, pero también se ha estudiado en los últimos años cómo existen ciertas bacterias intratumorales, aun cuando no se conozcan exactamente, digamos que en la actualidad, pero sí se sabe que existen bacterias o que existen especies que también se relacionan con el cáncer de páncreas, que por ejemplo tiene un pronóstico mucho peor que los otros, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de otras especies del microbiota, pues bueno, podemos mencionar a los virus, que también se ha visto que tienen una relación importante con la aparición de cáncer. Por ejemplo, mencionamos al cáncer cervicouterino, al carcinoma hepatocelular, algunos linfomas o al carcinoma de células de Merkel, que ha tenido una relación directa con alguna enfermedad viral, ¿no? Con la infección por algún virus. Entonces, bueno, sabemos que existen muchos cambios en la composición de la microbiota específico y que se han estudiado también en diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, hay una diferencia importante entre estudiar la colonización a nivel de mucosa que a nivel de lumen y, por ejemplo, si evaluamos diferentes órganos, pues vamos a encontrar también cambios importantes en la colonización. Esto se ha relacionado también con que diferentes tipos de cáncer pues nos puedan dar diferentes patrones específicos de colonización de microorganismos. Y aunque actualmente no tenemos un panel o un, digámoslo así, como una lista específica de especies microbianas que se encuentran más participativas o menos participativas en cada tipo de cáncer, pues sabemos que tienen efectos directos relacionados con la respuesta al tratamiento. Entonces, sabemos que en un paciente con cáncer, evidentemente, se inicia un tratamiento de la manera más rápida posible, tratamientos que suelen ser agresivos, que suelen ser de larga duración, ¿no? Y no hay mucho que podamos hacer para evitar este tratamiento. Es decir,
Hay patologías en las cuales pues se dice, bueno, a lo mejor con dieta, con ejercicio, con cambios de estilo de vida, como cambios en sueño, en los niveles de estrés, podemos observar una mejoría sin necesidad de iniciar el tratamiento médico, ¿no? Pero en el cáncer es muy difícil ver esta respuesta o este cambio únicamente con la modificación de los hábitos. Sin embargo, pues sabemos que parte crucial del tratamiento y del, digamos que tratamiento multidisciplinario del paciente de onco, pues es el tratamiento conjunto entre dieta, cambios de estilo de vida, etcétera, junto con toda la base del tratamiento médico. Recordemos también que dentro del sistema inmunológico, pues bueno, existen algunas drogas o existen algunas sustancias que se utilizan en la inmunoterapia del cáncer para intentar inactivar o para intentar bloquear esta proliferación acelerada que se da en los pacientes de onco o en los pacientes con cáncer. Por ahí, por ejemplo, les presento una imagen donde podemos ver el lado de la inmunoterapia y podemos ver los diferentes puntos en los cuales pues, se puede dar un cambio para lograr la inactivación de una célula T y el escape de una célula cancerosa para que no sea reconocida y que no sea, digamos que, frenada, ¿no? Y por el otro lado podemos observar por ahí una sustancia que se une a el receptor específico de muerte celular y que puede lograr la activación de la célula T y la eliminación de células tumorales. Entonces, sabemos que esto existe en inmunoterapia y gracias a modelos murinos se ha evaluado o se ha logrado entender cómo la microbiota tiene un factor importante también en la efectividad de esta inmunoterapia del cáncer, ¿no? Que actualmente es una de las terapéuticas más utilizadas y con mejor pronóstico a la hora de tratar ciertos tipos de cáncer. Entonces, bueno, obviamente, cuando nosotros vemos estas imágenes, ¿no? Que nos hacen pensar en el tratamiento del cáncer, pues bueno, sabemos que es un tratamiento complejo, que es un tratamiento pues que tiene impacto psicológico importante en los pacientes específicos. Y yo, sin embargo, veo a estos pacientes muy cómodos, ¿no? Los dibujan como si fuera un tratamiento, digamos que casi sin ningún grado de estrés. Sin embargo, pues bueno, yo imagino que las especies bacterianas de estos individuos deben estar así, ¿no? Deben tener cierto grado de disconfort. Y es importante darnos cuenta o pensar como en esto, porque realmente cuando nosotros nos enfocamos en el tratamiento médico del paciente con cáncer, a veces nos olvidamos un poco de que muchos de los efectos secundarios van a repercutir directamente en estas especies microbianas. Bueno, entonces, solamente como para recalcar un poco el efecto directo del tratamiento del cáncer, ya sea quimioterapia, radioterapia, o algunas otras terapéuticas que sean menos utilizadas, pues bueno, vamos a afectar directamente la diversidad de las poblaciones totales, es decir, vamos a afectar a los diferentes tipos de bacterias y de microorganismos que encontremos en los nichos, ¿no? No solamente en intestino, muchas veces afectamos poblaciones que no nos imaginamos, pero que estaban por ahí actuando o que estaban teniendo un efecto y que las apagamos por completo, ¿no? O las dejamos en números casi negativos. Sabemos que a partir de una sola célula microbiana pueden regenerarse. Entonces, algo importante de la microbiota es que tiene esta, pues nosotros le llamamos como resiliencia, que tiene esta resistencia para mantenerse por ahí, aun cuando los efectos a los que esté sometido no sean los más adecuados. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales, pues sí, sabemos que gran cantidad de estos microorganismos se van. Además, pues bueno, puede haber incremento en especies nuevas que no necesariamente sean positivas o que no necesariamente tengan un efecto útil al organismo. Y además, estas especies pueden contribuir a la toxicidad final del tratamiento. Quiere decir, muchas veces, pues bueno, pueden potenciar el efecto tóxico de las diferentes sustancias que se usen. Un efecto muy conocido que se maneja por ahí en el artículo es el del irinotecan, que es una droga importante que se utiliza como quimioterapéutico y que pues muchas veces o en la gran cantidad de los pacientes, gracias a la acción de beta-glucuronidasas de ciertas especies de la microbiota,
pues bueno, se puede reactivar. Entonces, se sabe que, pues bueno, este fármaco suele tener como un freno por ahí, porque muchos pacientes presentan diarreas y suelen ser como diarreas prolongadas y diarreas que obviamente tienen un efecto nocivo en la calidad de vida del paciente. Entonces, esto se debe en muchas de las ocasiones a este efecto en el cual, pues bueno, las bacterias también reactivan al fármaco mediante uno de sus metabolitos y entonces generan ese signo, ¿no? Solo como por seguir el ejemplo del artículo. Muchos otros fármacos como el cisplatino, como muchas otras sustancias que se utilizan de manera normal dentro de los esquemas de quimioterapia tienen un efecto semejante donde hay directamente una relación con la microbiota. Y pues bueno, el artículo maneja una imagen que para mi gusto es muy clara o que es muy gráfica sobre el microbioma como un biomarcador en la terapia o en pues sí, digamos que el aspecto como medicamentoso o como, pues sí, terapéutico, digámoslo así, del cáncer. Entonces tenemos por ahí a todos los factores externos, que en general les decimos también modificables, donde observamos interacción con medicamentos como antibióticos, probióticos, inhibidores de bomba de protones, metformina y antidepresivos. Tenemos a la fibra o a la, pues bueno, yo digo la fibra porque es como lo que más importante me parece, pero tenemos a la dieta, donde pues obviamente encontramos fibras, encontramos dietas con alimentos naturales o con alimentos basados en plantas, ¿no? Y tenemos el efecto que ya comentábamos de la dieta occidentalizada. Tenemos a la antropometría, por ahí rescatan, por ejemplo, el índice de masa corporal, pero también al ambiente, por ejemplo, la geografía, preferencias culturales, exposición ambiental a diferentes, por ejemplo, microorganismos, y a factores psicológicos como la depresión o el estrés. Y por ahí tenemos también a factores del huésped o a factores del individuo que no son modificables, como factores demográficos, como la edad, el sexo, la raza, etcétera, y otros factores genómicos, como polimorfismos específicos en el HLA, en genes que afectan a la función del sistema inmune innato. Sabemos que están codificados desde línea germinal, ¿no? Desde nuestro nacimiento ya traemos todo eso, digamos que precargado, y en general, pues no podemos modificarlo. La potencialidad, digámoslo así, de utilizar el microbioma como un biomarcador en la terapia o en la, pues sí, en la progresión incluso del cáncer, es algo relativamente novedoso porque hace algunos años esto no se tomaba en cuenta, pero conforme se ha estudiado la microbiota, nos hemos dado cuenta cómo diferentes cambios se pueden relacionar con modificaciones directas en la patología. Y no solamente en la patología del cáncer, ¿no? O sea, muchas patologías, la diabetes mellitus, patologías metabólicas como la obesidad, las dislipidemias, tienen también como su parte donde podemos ver el efecto en la microbiota de diferentes factores de la enfermedad propia, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, y dejando un poco de lado la parte como directa, enfocada a microbiota, a tratamientos, etcétera, pues bueno, ¿qué pasaría si nosotros como médicos, como nutriólogos o como personal que nos dedicamos a la parte de salud, nos diéramos cuenta que podemos ayudar a nuestro sistema inmune a responder a las células de cáncer? Yo creo que siendo el cáncer la patología que es hoy en día y teniendo el alcance y pues digamos que pues sí, la importancia que tiene, pues podríamos tomar esta guía, ¿no? O podríamos tomar estas acciones para intentar contribuir a nuestros pacientes. Y yo creo que es como la base de la plática del día de hoy, ¿no? Como que nos quede claro que esta parte del microbiota se modifica de manera rápida, ¿no? Y que esta parte de la alimentación enfocada a tratar al microbiota, pues puede también tener efectos que podamos ver a corto plazo. En nutrición casi siempre nos enfocamos a cambios pues bueno, a variaciones, por ejemplo, en hábitos o en patrones de alimentación, y a veces el efecto lo vemos en 2 o 3 meses, ¿no? Como cuando llegamos a acumular un efecto positivo suficiente para observar un cambio fisiológico. Pero bueno, en cuanto al microbiota,
podemos ver cambios en menor cantidad de tiempo, justamente por esto de que hay cambios en poblaciones celulares o hay cambios en poblaciones de microorganismos que pueden repercutir en la salud. Y entonces, bueno, hay diferentes maneras de modular al microbiota y es como la parte clímax, diría yo, de este artículo, donde hablamos de diferentes posibilidades que se tienen ya, ¿no? Hoy en día se ha tratado de indagar un poco lo más cercano a la terapéutica que se pueda seguir. Y yo les pongo primero que nada este trasplante de microbiota fecal, porque muchas veces es el que se nos hace más lejano. El trasplante de microbiota fecal, si bien suena como algo terriblemente complicado, desde 1958 se comienza a hacer, ¿no? Y el comentario por aquí es realmente como, digamos que, como si fuera una serendipia, ¿no? Como que se hizo como algo, pues digamos que ya era la última opción, porque muchos pacientes en el hospital desarrollaban diarreas, y pues bueno, se les ocurrió que podría ser una buena opción para combatirla. Sabemos que el trasplante fecal está indicado, obviamente, inicialmente para, por ejemplo, el tratamiento de Clostridium difficile o de las diarreas, que no serían a otras cosas. Sin embargo, poco a poco se ha ido abriendo un poco la perspectiva de utilización de esta terapéutica que es el trasplante de microbiota y sobre todo se ha ido explorando en patologías que ya no son del todo problemas diarreicos o problemas del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Francia o en ciudades donde hay, o en países más bien, donde hay un poco más de avance médico, ya se tienen incluso repositorios donde se sabe exactamente de cada donador cuál es la lista o cuál es la secuencia de los diferentes microorganismos que contiene la muestra, ¿no? Y entonces podemos ofrecer, digamos que una variedad un poco más acercada a lo que cada paciente necesita. Entonces, este trasplante fecal, pues si lo ven por ahí de 2015, 2016, ya era bastante aceptado a nivel de práctica clínica y sabemos que no solamente se pasan microorganismos, ¿no? Podemos ver por ahí algunos colonocitos, podemos ver por ahí que hay una parte de metabolitos y otras sustancias que estamos también transmitiendo con el trasplante fecal, pero específicamente, pues bueno, queremos entender que el trasplante fecal es un procedimiento seguro, que es un procedimiento bastante estandarizado, donde se toma una muestra de heces fecales de un donador sano, sobre todo entendiendo sano, que tiene una microbiota con una diversidad pues amplia, ¿no? O sea, que tiene especies bacterianas que le van a ser de ayuda a otra persona. Y pues básicamente se lleva a cabo un procesamiento que es bastante exhaustivo para después presentarlo en forma de píldoras o en forma, por ejemplo, de enemas y poderlo ofrecer a un individuo que lo necesite. En el caso, pues bueno, que les comentaba hace un momento, existen ya estos bancos o estos, pues sí, realmente no hay más que bancos, repositorios, ¿no? Donde estas muestras se almacenan, se etiquetan, se analizan, incluso se secuencian mediante la utilización de la subunidad 16S ribosomal de los microorganismos para tener muy claro cuál es la composición de esta muestra, ¿no? Y en el caso específico de los pacientes que sufren algún tipo de cáncer, pues bueno, parece que esta opción está siendo bien aceptada y que está siendo bien fundamentada. Sobre todo, los últimos avances indican que en cáncer de tracto digestivo, ¿no? Pero en mi caso específico me atrevo a asegurarles que en unos años vamos a estar utilizando trasplantes fecales también para pacientes con otros tipos de cáncer, únicamente para enriquecer la microbiota y para regenerarla de manera que toleren mucho mejor los tratamientos médicos, ¿no? Y pues bueno, parte crucial de la charla de hoy es entonces la parte que atañe a la alimentación. Esta alimentación, pues obviamente todos sabemos que tiene un impacto directo en la microbiota, ¿no? Decíamos hace un momento, parte de esta alimentación, parte de los nutrimentos específicos que el individuo humano consume, pues también fortalecen y también son de ayuda para las especies bacterianas, para las especies de microorganismos que viven en él, y debe entonces volverse una alimentación personalizada y adaptada al microbioma.
Con el inicio de la nutrigenómica y de la nutrigenética, como de estas formas de estudiar a la nutrición y la afectación directa a los genes de un individuo, o viceversa, ¿no? Como los genes específicos del individuo pueden tener comunicación con los nutrimentos, también empezamos a abordar la posibilidad de que los nutrimentos específicos se dirijan a tratar o a mantener la población de microorganismos que alberga ese ser humano, ¿no? Y entonces, obviamente, actualmente tenemos algunos problemas, sobre todo relacionados a la parte tecnológica o a la parte como básica del estudio, ¿no? Porque realmente hacer una secuenciación o hacer análisis genómicos se vuelve un poco caro, entonces no es algo que se practique así como, digamos que libremente, ¿no? Pero estamos como visualizando que en unos años nosotros podamos tener un análisis completo, una secuenciación completa de lo que necesitamos y poder ofrecer al individuo dietas o planes de alimentación que justamente busquen cumplir todos esos requerimientos, ¿no? Decimos que en este aspecto, pues bueno, de estas bacterias específicas, ninguna de ellas podemos tratarla como si fuera buena o mala per se. Así como los nutrimentos cumplen una función interactuando con otros nutrimentos, ¿no? Y entonces evaluamos al conjunto de nutrimentos más que a uno aislado, así las bacterias que están dentro de un organismo, pues bueno, tienen funciones específicas cada una y no pueden ser evaluadas como malas o buenas. Esto es importante que quede claro, porque muchas veces pensamos que una sola especie bacteriana es la mala de la película y a veces es solamente la combinación que se encuentra viviendo dentro de un organismo, ¿no? Entonces, hasta la fecha no existen guías específicas o evidencia suficiente para poder sustentar el uso de nutrimentos específicos para, digamos que alimentar o para nutrir a bacterias específicas, ¿no? Entendiéndolo así, yo no puedo decir, bueno, es que necesitamos comer fibra de este tipo todos los seres humanos porque queremos, digamos que aportar nutrimentos a los, no sé, a los integrantes del grupo de los lactobacilos o a los integrantes del grupo de las bifidobacterias. Es tan amplia la combinación que podemos encontrar en un humano, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo, firmicutes, bacteroides, bifidobacterias, pero no sabemos justamente ahora qué específicamente es lo que necesitamos aportar a cada una. Sin embargo, sí se ha hecho mucho hincapié en que la alimentación de los pacientes y específicamente de los pacientes con cáncer, pues implique que tenga una riqueza específica la microbiota de ellos, ¿no? Que tengan una capacidad lo mejor que se pueda para hacer frente a la terapéutica del cáncer, para mantener la absorción y el uso de nutrimentos y obviamente para evitar caer en estados inflamatorios o de enfermedades metabólicas, además del cáncer, ¿no? Entonces se hace énfasis en la utilización de dietas como la dieta mediterránea, esta dieta donde se utiliza gran cantidad de aceites monoinsaturados como el de oliva, pero también gran cantidad de vegetales, de frutos, ¿no? De carnes blancas como los pescados. Y utilizamos también un poco a este Healthy Eating Index, que es más o menos un score donde se utilizan diferentes teniendo un score del 0 al 100 y donde se propone a una persona qué alimentos pueden ser mejores para que, digamos, mantenga una alimentación lo más inocua posible durante esta fase del cáncer, ¿no? Todos dicen que, bueno, la fase inicial del cáncer o la fase donde se diagnostica el cáncer es la fase más importante, pero actualmente se sabe que la fase de instauración de tratamiento también es crucial, digamos, crucial dentro del sentido de la alimentación, ¿no? Incluso, pues bueno, la fase de término del tratamiento y la fase como final y ese puente entre que están nada más reevaluando al paciente para ver si el cáncer, digamos que no ha vuelto o no ha vuelto en cantidades excesivas, ¿no? O no hay células cancerígenas en cantidades excesivas, pues es importante y es muy, muy pertinente mencionar que el paciente no debería descuidar su alimentación en ese punto, ¿no? Muchos creen que como ya brincaron la parte del cáncer, ya pasaron por la cirugía, la
quimioterapia, pues ya pueden entonces regresar a una alimentación normal, ¿no? Como podríamos pensar, o a una alimentación donde incluyamos alimentos que no habíamos podido incluir. Y justo en esta temporada es donde necesitamos perseverar un poco más con este cambio de hábitos, porque justamente es una manera o un mensaje a nuestro sistema inmune, a nuestra microbiota, para mantener todos los parámetros defensivos en condiciones óptimas. Bueno, los cambios de la microbiota, entonces, generalmente ya les digo que no se dan de un día a otro. La microbiota tiene la capacidad de mantenerse ahí al pie del cañón, aún ante condiciones excesivas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el artículo nos ponen el ejemplo, que es muy claro y que es importante, de el cambio de microbiota drástico cuando un vegetariano empieza a consumir carne. Fíjense que entonces el cambio aquí realmente se inclina un poco hacia entender la ausencia o la disminución en el consumo de fibra, que es uno de los nutrimentos principales de esta microbiota. Por otro lado, por ejemplo, los cambios drásticos, cuando nosotros cambiamos críticamente o cambiamos de un día para otro, la ingesta calórica de un individuo también pueden afectar a la microbiota y podemos lograr la disminución de ciertas poblaciones bacterianas que, de nuevo lo menciono, pues eran necesarias o eran importantes para este individuo, ¿no? Entonces, en general hablamos de que lo que se busca con el paciente de onco, con el paciente con cáncer, es lograr un cambio positivo de la microbiota, pero que sea un cambio consistente a largo plazo, que puede entonces mantener una mejor salud, pues bueno, digamos que gastrointestinal, pero también una mejor comunicación de la microbiota con todas las células del sistema inmune o del sistema de defensa básico del organismo. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? En el artículo nos mencionan cómo podemos encontrar diferentes metabolitos dependiendo del sustrato base que nosotros demos. Por ahí mencionaban, por ejemplo, a los alimentos ricos en fibra, ¿no? Como plantas, como leguminosas, como vegetales crucíferos, frutas, granos enteros, y observamos que aparece el metabolito más importante o uno de los más importantes actualmente de las bacterias, que son los ácidos grasos de cadena corta. Por ahí tenemos al butirato, al propionato y al acetato, y tenemos microorganismos importantes del lado del lado antiinflamatorio, como Fecalibacterium prosnitzi, algunos Eubacterium, Roseburia, Raminococos y algunos Clostridium. Pero también tenemos, por ejemplo, a los polifenoles, a las carnes rojas y a los alimentos procesados. Y si se fijan, pues bueno, aquí en los polifenoles vemos ser positivos o no tan negativos, pero de este lado del consumo de las carnes rojas podemos ver compuestos que suelen ser negativos y relacionados con cambios negativos de las especies bacterianas. Entonces, dentro de la nutrición, entonces, el consumo de prebióticos o el consumo de estas sustancias que nos ayuden a la nutrición de las bacterias o de los organismos de esta microbiota, como los fructooligosacáridos, como las pectinas o el almidón resistente, suelen ser de gran ayuda para el paciente con cáncer. Estos prebióticos suelen no absorberse o no hidrolizarse fácilmente, tienen que ser fermentables, son un sustrato selectivo para una o varias bacterias del intestino, suelen mostrar efectos sistémicos o luminales, pero positivos para el huésped, y deben formar parte de la dieta cotidiana de este paciente de onco. Pero también tenemos al lado de los probióticos. Los probióticos son una moda actual, todos quieren tomar probióticos, de hecho el consumo medio de probióticos se ha estimado en los estadounidenses y es de verdad una barbaridad, es decir, toman probióticos como si fueran realmente algo sin ninguna implicación, ¿no? En general los probióticos que han funcionado más en el cáncer son probióticos de la familia de las bacterias acidolácticas en preparación de monoprobióticos, o sea, en general, sin estar mezclados con otra cosa. Se ha estudiado, por ejemplo, el uso de bifidobacterias o el uso de lactobacilos, que tienen un impacto positivo en los pacientes de onco. Sin embargo, obviamente son microorganismos vivos, entonces hay que tomar en cuenta que hay muchas cosas que mencionar porque los pacientes pueden tomarlo como si fuera una motivación, ¿no? Esto de pensar que les va a servir en el cáncer,
y muchas veces tienen implicaciones directas en su salud. Por ejemplo, los probióticos pueden traslocarse dependiendo del estado de la barrera intestinal y comprometer la parte inmunológica del paciente. Muchas veces pueden afectar o comprometer también la eficiencia del uso de algunos fármacos, de algunos antibióticos, etcétera. También pueden tener actividad metabólica deleteria, pueden sobreestimular el sistema inmune y pueden tener efectos adversos, sobre todo en pacientes vulnerables como el geriátrico o el pediátrico. Entonces, el uso de antibióticos, si bien se ha probado como una estrategia positiva, se recomienda sobre todo en alimentos que los contengan, como estas leches fermentadas, como bebidas preparadas como el kombucha o como estas bebidas que ahora están un poco de moda, que sí tienen una carga importante de probióticos, pero que no son probióticos, digamos que aislados o preparados o en preparaciones farmacológicas que puedan implicar cambios importantes en el sistema del individuo. Se desaconseja obviamente el uso aleatorio o el uso sin objetivos claros, sobre todo tendiendo al uso de cualquier probiótico como solo por utilizar algo, ¿no? Y obviamente se debe evaluar el caso específico del paciente. De hecho, una de las preguntas más claras que siempre suelen hacer pues bueno, en la parte de probióticos es ¿cuál es el mejor probiótico? Y cuando nos dedicamos a trabajar con probióticos, realmente nos damos cuenta que es justamente evaluar cuál es el mejor probiótico para un paciente en específico y no solamente como per se o porque el probiótico sea positivo. Así como se han estudiado los probióticos, pues bueno, ahora se fomenta también el uso de posbióticos, que son metabolitos que derivan de esos probióticos o de esos microorganismos vivos, pero que utilizados fuera del uso completo del probiótico, es decir, utilizando solamente el metabolito que una bacteria produce, pues bueno, podemos obtener efectos positivos, ¿no? Entonces tiene muchas aplicaciones en el cáncer, pero aún se están estudiando. Entonces, realmente los modelos experimentales, no son aún tan concluyentes, y no podríamos decir cuál metabolito específico podría funcionar en el paciente de hoy. Y se utilizan también simbióticos, que en este caso son productos que contienen tanto al probiótico como al prebiótico o al sustrato base para que este probiótico prolifere, se desarrolle, etcétera, y también confieren beneficios importantes a la salud. Obviamente hay que verificar científicamente la simbiosis, o sea, generalmente hay todo un estudio antes de sacar, por ejemplo, a la venta Lactobac o la Sesbi, que este sí lo encontramos en México, para poder decir si hay un efecto simbiótico entre la inulina, por ejemplo, y el lactobacillus específico que ellos manejan, ¿no? Si no hay simbiosis o si no hay un efecto de utilización del probiótico prebiótico, por ese microorganismo, pues bueno, no hay caso en dar el fármaco, ¿no? Y la tecnología de alimentos obviamente es que nos ayuda a avanzar en esta área porque realmente se siguen intentando estudiar cuáles son los sustratos básicos para cada una de las bacterias que tienen efectos positivos en el paciente. Entonces, bueno, es importante ir evaluando, tal como nos dice el artículo, pues bueno, cuáles son las necesidades diferentes de cada paciente antes del tratamiento, en el régimen, digamos que justo antes de iniciar, durante la terapéutica, e ir evaluando los efectos que podemos ir teniendo en el paciente en específico, ¿no? Los cambios en la microbiota, entonces, muchas veces pueden traer consigo cambios específicos en, por ejemplo, marcadores de inflamación o en células o en otras moléculas que nosotros podamos ir identificando, ¿no? Y entonces podemos decir si el cambio en la microbiota específico en ese paciente es de ayuda o no es de ayuda. Por último, entonces, ¿el cáncer afecta el estado nutricio? La respuesta desde hace muchos años es que sí. Entonces, bueno, en esta plática sí quiero que quede como muy clara esta idea de que, bueno, por un lado, intentamos enfocarnos en microbiota porque es parte importante del paciente, pero obviamente no es lo único que evaluamos al estudiar el estado nutricio o al trabajar con un paciente con cáncer, ¿no? Sabemos que en el cáncer hay ingesta calórica insuficiente, pérdida de peso, pérdida de masa muscular, pérdida de grasa subcutánea, acumulación hídrica, deterioro del estado funcional y podemos tener en gran cantidad de los pacientes malnutrición, ¿no? Que sabemos que al inicio
es del 10 al 15% de los pacientes quien la presenta. Luego en pacientes avanzados o con cáncer terminal, pues del 80 al 90% presenta también algún tipo de malnutrición. Y tenemos a la caquexia tumoral. Entonces, nunca olvidar que el paciente con cáncer casi de ley, digámoslo así, va a tener un efecto nocivo en el estado nutricio. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de estos pacientes. Obviamente, parte importante, como ya lo hemos dicho, el tratamiento médico, el estudio específico de diferentes modificaciones a nivel genético, que es lo que está dando pie al inicio del cáncer. Y el día de hoy, pues bueno, reflexionamos un poco también en el papel tan importante de la microbiota y de la nutrición específica enfocada a nutrir a estas especies de bacterias, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho haberme invitado, haber trabajado conmigo el día de hoy. Como siempre, pues bueno, intentemos fomentar este enfoque integral del paciente con cáncer para poder darle una mejor calidad de vida y un mejor tratamiento. Y pues bueno, les dejo una frase de Paracelso, quien decía que el mundo debe ser el auxiliar de la naturaleza, no su enemigo, ¿no? Y entonces, bueno, hablamos de que la naturaleza en nuestra exposición del día de hoy, pues bueno, son todas esas especies, de microorganismos que nos acompañan. Y decimos que, bueno, si Paracelso estuviera vivo hoy en día, que viera todos los efectos directos de tantos fármacos y de tantas cosas que dañan a nuestra microbiota, pues bueno, tal vez se escandalizaría, ¿no? Pero bueno, siempre pensando como en que ustedes creo que están como ávidos de leer y de buscar y de todo, pues les dejo mis redes sociales o mi correo electrónico por si necesitan algún artículo o si en algún momento tienen alguna duda específica de algo relacionado con este tema, pues bueno, siéntanse libres de contactarme por ahí. Y pues no sé si tienen alguna pregunta, yo creo que acabé justo en tiempo, pero bueno, no sé si hay tiempo para preguntas, si no me las pueden hacer llegar. Claro que sí, doctora, le agradecemos muchísimo su presencia y su excelente ponencia en este tema tan interesante y pues que puede parecer tan complejo y que usted lo hace tan digerible y tan sencillo de entender. De verdad le agradecemos mucho. No sé si hay alguna pregunta, la pueden escribir en la caja de el chat. Por mientras, les voy a compartir un poquito mi pantalla yo, debido a que nada más quiero platicarles un poquito de la revisión en el aspecto metodológico de los artículos de revisión. Entonces, nada más permítame un momentito, por favor. Ok, bueno, entonces, nada más quiero que vean mi pantalla para checar esto. Aquí tenemos el artículo, que este artículo se los hice llegar por el grupo de WhatsApp, por los diferentes grupos de WhatsApp, si ustedes estuvieron en ellos. Y además tengo esta página, permítanme un momentito nada más. No sé si ustedes ya sabían o en qué se basan para ver si un artículo es válido en cuanto a su metodología, porque claro que nosotros vemos un montón de artículos publicados en diferentes journals de importancia, como el New England, como en este caso el Lancet, pero no sabemos realmente si un artículo es fiable o no es fiable. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos varias guías que nos ayudan a saber si un artículo es metodológicamente adecuado y confiable o no. Les presento esta página que puede ser su mejor amiga en el momento de analizar críticamente un artículo y se llama Equator. Equator Network es de parte de la OMS y de esta asociación que se une a nivel editorial de manera internacional. Son los mismos que establecen las reglas de cómo citar en Vancouver y nos hacen llegar estas guías para analizar los diferentes tipos de estudio que existen en el ámbito biomédico. Para los estudios aleatorizados, nosotros tenemos la guía Consort. Para estudios observacionales, nosotros tenemos la guía Strobe. Para guías sistemáticas, para revisiones sistemáticas, tenemos la guía Prisma. Entonces, en este caso, nosotros no tenemos una revisión sistemática en el aspecto de que no nos están detallando cuantitativa y cualitativamente los aspectos de búsqueda que se siguieron para seleccionar los artículos de este otro artículo de revisión. Entonces, en este caso, pues no aplicaría tanto la guía Prisma, pero les quiero enseñar porque, por ejemplo, muchas veces ustedes mandan
mandan sus carteles o mandan sus diferentes trabajos de investigación y no saben en qué basarse para saber si en cuanto a calidad su trabajo es alto. Entonces, estas guías, estas checklists, los utilizan desde los editores de las revistas hasta los jueces de los concursos en los que presentan sus trabajos. Y es muy importante que los tengan en cuenta para esto, ¿ok? Entonces, en el caso de que sea una revisión sistemática o un metaanálisis, nosotros tenemos varios puntos que vamos a evaluar en un artículo para saber si es adecuado y si es confiable o no lo es. En el caso de una revisión narrativa, hay varias guías. En Equator no la presenta, pero por ejemplo encontré esta en la página de Elsevier y nos dice, tiene título, en el título menciona que es una revisión narrativa y pues bueno, aquí la mayoría de los artículos no nos mencionan que es una revisión narrativa, solamente lo presentan como artículo de revisión, ¿ok? Pero en este caso realmente el título es adecuado porque nos está mencionando que es un artículo de revisión. También nos dice que si presenta un abstract o un resumen de qué es lo que está hablando este trabajo. Dice que incluya el background, es decir, los antecedentes de por qué se está realizando un artículo de revisión, los objetivos, un poquito sobre las cuestiones de sus implicaciones sobre... permítanme un segundito nada más. Ok, permítame nada más un segundito. Nada más para confirmar si sí ven mi pantalla. Sí, se ve. Sí se ve. ¿Alguien me podría confirmar si ven mi pantalla? Sí. Nada más que si están conectados desde el celular, hay que fijar la presentación que estás poniendo, porque si no, nada más vemos el icono de cuando estás hablando. Ok, perfecto. Bueno, entonces está ahí el tip para los que estén conectados desde el celular y para que puedan ver mi pantalla, ¿ok? Entonces, bueno, voy a seguir. Estábamos hablando sobre que en el abstract nos debe de decir las implicaciones que tiene sobre la investigación presente y futura que se pudiera realizar sobre este tema del cual se está abordando en el artículo de revisión, ¿ok? En la parte de introducción nos dice que tiene que tener antecedentes que hagan racional el que se haga un artículo de revisión sobre este tema y además dejar claras las preguntas clave o principales para esta revisión. En la parte de metodología nos dice que en cuanto a la búsqueda se debe especificar el proceso por el cual se identificó la literatura que se iba a abordar en este artículo de revisión. Se debe de incluir los años que se consideraron en esta búsqueda, el lenguaje, el estado de publicación, es decir, si es solamente los trabajos que ya están publicados o si se están tomando en cuenta los protocolos que están en el tema y que aún no han sido publicados, o los que están en proceso de publicación que ya han sido aceptados por una revista. También debe de mencionarse los tipos de estudio que se establece para la búsqueda, es decir, si es investigación primaria, si nos vamos a basar en estudios de ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, o qué tipo de estudio, observacional, longitudinal, etcétera, y en qué base de datos se hizo esta búsqueda. Entonces, como ven, estos aspectos, nuestro artículo de revisión que vimos hoy, sí los tiene, y ahorita se los voy a mostrar rápidamente. En cuanto a la discusión, pues nos dice que debe de decir qué es lo que dice cada uno de los artículos que estuvieron revisando, cuáles son los aspectos claves, cuáles fueron las limitaciones de esos artículos, de esos estudios, y cuál es la necesidad o hacia dónde se debe dirigir la investigación a partir de ahora, según la investigación del artículo de revisión. Entonces, bueno, esta es una checklist pequeña y les quiero mostrar otra que se llama SANRA. Esta se estableció en el 2015 y también es muy útil. Nos dice más o menos los mismos puntos que la que acabamos de ver sobre la justificación, si se justifica por qué se hace este artículo de revisión, si no está explícitamente justificado
o si lo está poniendo claramente, ¿ok? Además nos dice cuáles son las preguntas clave para este artículo de revisión, cuál es la descripción de la literatura en la que se investigó, si se está referenciando de manera adecuada, es decir, si ustedes están poniendo en una parte, por ejemplo, el trasplante fecal no está justificado, entonces nosotros tenemos que referenciar bien en cuál artículo de los que nosotros buscamos dice eso. Y si está bien referenciado, entonces aquí tendría un 2. Además nos dice si el razonamiento científico es adecuado, basado en argumentos apropiados, o si no nos mencionan nada relacionado a evidencia para justificar ese argumento. Por último, nos dice si los datos se presentan de manera adecuada, es decir, de una manera clara, entendible, y si podemos identificar fácilmente qué es lo que nos dice cada artículo. Entonces, ¿cómo van a ver esto? Pues bueno, aquí identifican los contenidos en la introducción, identifican los artículos que se buscaron. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos claramente cuál fue la inmunoterapia que se utilizó, o en el caso de trasplante de células, aquí nos dice cuáles son las características de la población que se estudió en cada uno de los estudios. Por ejemplo, aquí melanoma metastásico, todos los pacientes nos los dicen muy bien. Además nos dicen cuánto fue el número de pacientes que se trató en cada estudio, nos dice cómo fue la intervención, es decir, doble ciego, un ciego, etcétera, etcétera, y cuáles fueron los resultados que tuvo este artículo o este trabajo de investigación, ¿no? Que es el outcome o el desenlace. Además tenemos la locación de los estudios, entonces en la parte metodológica vemos que es completamente válido. Y pasamos a esta otra parte. Ok, nos viene una imagen donde nos está resumiendo un poquito de lo que se está viendo en este artículo de revisión y lo que se evaluaba en cada uno de los estudios. Y además, ya aquí en la parte de la discusión y de la conclusión, bueno, aquí nos decía sobre la dieta, nos dice cuál fue la estrategia de búsqueda, es decir, ¿cuál fue la base de datos que se buscó? Pues fue en PubMed. ¿Cuáles términos de búsqueda? Y aquí los enlista. ¿Cuál fue el límite de las fechas o de los años que se buscaron? No se aplicó ninguno de esos filtros. El idioma fue en inglés, se basaron en que fueran artículos originales y también se utilizó la página Clinical Trials para revisar los protocolos que se estaban llevando a cabo en el área. Se excluyeron los estudios observacionales y los que se buscaron fueron tipos de estudios con intervención y que mencionaban la microbioma como resultado primario o secundario, ¿ok? Como desenlace primario o secundario. Además, en la conclusión nos establece puntualmente aquí donde señalé las necesidades de búsqueda y pues lo que se identificó de que se puede basar la investigación futura en el tema. Entonces, bueno, eso fue un poquito atropellado, pero para que ustedes puedan ver que metodológicamente un artículo de revisión también tiene características que se deben seguir para saber si un trabajo es adecuado o no lo es. Y qué tantas probabilidades tienen si ustedes quieren hacer un artículo de revisión de que este sea aceptado en una revista o no lo sea. Entonces, bueno, ahora sí voy a pasar a decir sus preguntas para que la doctora las responda. Ok, entonces tenemos aquí una pregunta, nada más permítame un momento para explicarla. Nos dice, ¿se ha estudiado el impacto de la dieta DASH en el microbioma de los pacientes oncológicos? Sí, pues qué bueno que lo pregunten. Se ha estudiado, por ejemplo, el efecto de muchas de las dietas hospitalarias, por ejemplo, la dieta DASH, les digo, la dieta mediterránea. Hay una dieta que ahora no recuerdo el nombre, es como una dieta donde los alimentos son de bajo índice glucémico y además, pues bueno, se propone que haya cambios en la cantidad, por ejemplo, de fibras y de vegetales, ¿no? En general. Y además, por ejemplo, ahora que está de moda, se ha estudiado mucho el efecto de la dieta cetogénica. En general, en el caso de las dietas, como por ejemplo la DASH, que se usa mucho en paciente hipertenso, la dieta mediterránea, las dietas que son altas en alimentos naturales, se sabe que hay, al contrario, hay un crecimiento
útil, ¿no? Y hay un aumento en la diversidad de especies a nivel intestinal. Sin embargo, en dietas donde hay limitación de carbohidratos, sobre todo limitación de fibras o limitaciones de alimentos naturales que contienen carbohidratos per se, se ha estudiado cómo hay un impacto directo inmediato en la microbiota, disminuyendo la cantidad de bacterias y la diversidad, ¿no? O sea, sesgando un poco hacia ciertas familias de bacterias que suelen no tener el mismo tipo de sustratos y pues que en general no son las más útiles, ¿no? Entonces, se sabe que estas dietas cetogénicas, dieta keto, dieta, no recuerdo exactamente el nombre de esta otra que les decía, pero imaginen que es una dieta con más o menos los mismos preceptos, donde tienes prohibidas ciertas frutas y sobre todo cierta cantidad de frutas, y también ahí lo que se ve es un cambio en la microbiota inmediato. Se ha visto que después de un tiempo estas especies microbianas pueden volver a como resurgir o volver a establecerse como en una respuesta de adaptación al tipo de alimentación, pero bueno, el primer efecto suele ser bastante negativo, ¿no? Para el humano y sobre todo en el caso de pacientes con cáncer, pues más, ¿no? Porque estamos sesgando un poco, estamos cambiando las especies microbianas y probablemente entonces podamos ver un efecto negativo en nuestro paciente. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Entonces yo creo que quedó claro el aspecto de esa pregunta. También Cristian nos menciona que fue una excelente presentación y que fue muy interesante analizar desde este panorama. De igual manera nos preguntan por sus redes sociales para poder seguirla y estar en contacto con usted, si nos lo pudiera volver a proporcionar, por favor. Sí, no sé si se los anoto en el chat o algo así. Por ahí tengo, en el Facebook generalmente publico cosas, o si no, si necesitan algún artículo o algo así, les voy a dejar el correo electrónico por si necesitan, no sé, o sea, si les interesa como algo específico de paciente con cáncer o de otra cosa que tenga que ver con microbiota, pues bueno, con gusto les ayudo, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, en el caso de que ya no haya más preguntas, les agradezco a todos los asistentes por estar el día de hoy aquí, por quedarse y por interesarse en el tema. Asimismo, doctora, le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Es una maestra y una doctora que yo admiro completamente y que agradezco haber tenido la oportunidad de ser su alumna. Y pues bueno, nada, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana.